quiero llevarles a todos ustedes al Waze de la Torah. Los que leyeron mi libro, La Última Profecía, yo prácticamente los que lo voy a hacer hoy es leerles lo que escribí aquí en el libro hace 2 años. Lo voy a enseñar en pantalla para que lo vean, para que lo lean conjuntamente conmigo. No agregué palabras, no quité palabras, está escrito. ¿Y por qué usé la palabra Waze? Porque como escribí en el libro, somos un pueblo milenario, somos un pueblo que comenzó con Adam Arishon, la creación del mundo, la creación de la humanidad, y el pueblo nació con Abraham, Isaac y Jacob, siguió con Moshe Rabbeinu y Aarón a Cohen en el desierto, siguió con Yoshua Binu, David Amelech, Shlomo Amelech, reyes de Israel, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanés, El Arizal, el Tzadikim, Baba Sali, aquí estamos y aquí estaremos, porque nosotros somos el comienzo del mundo, en el ADN, en el alma de Adam Arishon, y nosotros somos el final, la Geulá verdadera. En este proceso, en este largo trayecto, la larga trayectoria de la historia judía, Dios nos puso en la Torá códigos y profecías para que sepas siempre que vas en el camino. Un camino lleno de baches, un camino lleno de victorias, de flores, de alegrías, pero ahí vas en el camino. Y de la misma forma que si quieres averiguar si tu Waze está funcionando, le checas y ves cuando te dicen 100 metros una patrulla a la derecha, y efectivamente ahí está, sabes que funciona. Si te dice en unos kilómetros hay un semáforo, y ahí está. Un coche accidentado, pues ahí está. Un bache en la calle, en unos metros, ahí está. Curva peligrosa, ahí está. La Torá, los profetas, nos pusieron el camino con señales. Pasará, 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 pasará. ¿Con qué intención nos pusieron esas señales a Kadosh Baruj Hu, la Torá, Jajamim? Para que cuando llegues y pases por esa señal, buena o no buena, sabrás, estás en una autopista, estás en un camino. Somos una generación muy especial, una generación que hoy por hoy puede agarrar el Waze de la Torá y decir, aquí está. Dijo que va a pasar y pasó. Dijo que va a ocurrir y está ocurriendo. De una forma global. No se olviden que el mundo decía en sus profecías que nosotros somos el pueblo elegido y fuimos castigados por el Creador y expulsados, dicen los Goim, de nuestra tierra y nunca regresarán. Así dicen ellos, así dicen sus profetas. Pero nuestras profecías, nuestra Torah sagrada dice, y tú retornarás, y tú regresarás a tu tierra. El conflicto que hay en la tierra de Israel no se trata de territorios, se trata de fe, de profecía, de veracidad, de Torah, de fe, de manuscritos. Cuando sus manuscritos dicen que yo nunca voy a regresar y mis manuscritos dicen que yo sí voy a regresar y ahí estoy, aquí hay un problema. Hay un problema de fe para ellos. Hay un problema de profecía a sus profetas. Am Israel retornó y sigue retornando en grande, con mucho orgullo, con mucha emoción, construyendo uno de los países más increíbles que hay en el mundo. Hace unos días atrás, vísperas de Kippur, les di aquí la conferencia de la guerra de Kippur. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes estaban allá. Y me preguntaron en la familia, amigos, ¿por qué decidiste dar la conferencia de Kippur? No tiene que ver con Yamim Noraim, con la Teshuvah, sí tenía que ver un poquito, pero ¿por qué hablar de la guerra de Kippur? Y mi frase fue, ya van a entender por qué, porque siento que estamos en la misma situación pre-Kippur, pre-guerra de Kippur, donde la soberbia nos cegó,
Escuchen la conferencia de Kippur, está en tu Torah TV. La soberbia de creer que somos invisibles, impenetrables. Así pasó en la guerra de Kippur. Y un día sagrado donde estábamos metidos en nuestra santidad, también día de Shabbat y Kippur, nos atacaron de sorpresa. Lamentablemente, este último Shabbat y Hag pasó lo que no hay mente que lo pueda entender, captar, explicar, y no es mi intención. Créanme que si quisiera traerles reportes de lo que está pasando de A a Z, lo sé hacer, pero no es mi intención hoy. No es mi intención amargarnos más de lo amargados que ya estamos, sino al revés. ¿Quieren saber qué está pasando? Tienen los medios como saberlos. ¿Quieren escuchar mi consejo? Lean solamente las frasecitas de arriba de las noticias y con eso ya sabemos lo que está pasando. Más, a veces hay mentes que no pueden soportar esta crueldad que ellos adrede te lo presentan para desmoralizarnos y sigue la guerra psicológica después de la guerra física. No caigamos en eso. Vamos a ir por otro camino. Un camino de ánimo y esperanza. Un camino de vivir un Waze muy claro que Dios nos dejó. Resumo, hay muchas formas en la cual Dios nos avisó qué es lo que estará pasando en la historia. Y uno de los motivos que Dios te está avisando qué pasará en la historia es para que no tires la toalla y dirás, se terminó esto. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Y dónde está Dios? Viene Dios y te dice, oye, si yo te estoy escribiendo qué va a pasar, aquí estoy. ¿Por qué lo estoy haciendo? No te lo puedo, yo por lo menos, explicar a Dios. No puedo entenderle a Dios. No pretendo explicarle a Dios. No quiero tampoco hablar mal del pueblo de Israel. Pero hay banderitas en el camino que Dios te dice, por aquí vamos a pasar. ¿Para qué te lo digo? Dice Dios. Uno, para que sepas que aquí estoy presente. Dos, para que sepas que hay un destino final. Y el Waze, como verán hoy, ya está anunciando el destino final y qué tan cerca está. Vamos a meternos en uno de los modos que Dios insinuó la historia. Uno de los ways que Dios nos dejó como pueblo sagrado, como pueblo conectado a su grandeza divina. Nuestros sabios traen, Gaón Divina, usaremos después de Nachmanides, que hay una forma de entender la historia haciendo un cálculo muy interesante. En la Torah hay versículos. Los versículos los podemos numerar. Bereshit, bara Elohim, et hashamay ve'et haaretz, es versículo 1. El siguiente es versículo 2, y 3, y 4, y 10, y 80, y 1000, etc. Cada versículo, dicen nuestros sabios, alude a un año. Es decir, primer versículo de la Torah alude a lo que ocurrirá en el primer año de la historia. El versículo 10, el año 10. El versículo 80, el año 80. El versículo 1402, lo que pasará en el año 1402 desde la creación. No se confundan con el calendario gregoriano. Es decir, hay versículos y cada versículo alude al año correspondiente. ¿Cuántos versículos hay en la Torah? Y aquí viene un dato muy importante que lo tenemos que usar después. En la Torah, lo diré así, hay 5.845 versículos. 5, 8, 4, 5. 5, 8, 4, 5. Hay opiniones que dicen que hay uno menos, 5, 8, 4, 4, y hay que dicen que hay uno más, 5, 8, 4, 6. ¿Cómo puede ser si la Torah es exacta? Hay un tema muy interesante. Hay dos versículos que discutieron Jajamín cómo se leen. Hay uno que tiene una pausa a la mitad del versículo, pero no marca nuevo versículo. Pausa sin marcar. Algunos dijeron son dos versículos y algunos dijeron es un versículo. Por eso es la discusión en el número final.
otra. Primer mandamiento, Anoji Hashem lo queja. Segundo mandamiento, no tendrás idolatría. Hay una forma especial de leerlo, se llama Ta'am Elyon, que cuando lo lees en Ta'am Elyon, lo lees como un solo versículo, los dos versículos. Por eso es la discusión, ¿cuántos versículos hay? Es decir, si hay 5, 8, 4, 4, 5, 8, 4, 5, 8, 5, o 5, 8, 4, 6, no importa. La Torah es la misma. Varía en lo que quiero decirles ahora. En mi libro, La Última Profecía, lo que los leyeron, vieron en la página 186, creo. Ahí les traje los versículos y lo que ocurrió en los años. Aquí lo pueden ver. Aquí, por ejemplo, y empezamos un resumen de los 500 años últimos, el versículo y qué acontecimiento pasó en ese año. Y de repente te das cuenta, datos increíbles. Vas siguiendo la historia y efectivamente el versículo correspondiente al año, uno más, uno menos, dependiendo de las opiniones, exactamente lo que pasó en ese año. Veamos, por lo tanto, en los años de nuestra era, fin del holocausto, construcción del país y el día de nosotros y el versículo de este año, el año anterior. Vamos a ver todos esos detalles para entender el Waze en el cual estamos y hacia dónde vamos. Comienzo con esta palabra que me gustó mucho, donde dice, Be'aza nenatzeach. En Aza ganaremos. Solo que las palabras Be'aza son las iniciales de Be'ezrat Hashem nenatzeach. Y así va a ser con favor de Dios. Vamos a comenzar con los versículos año contra versículo. Los versículos los versículos número 500, los versículos número 5700 a los versículos de 5704 equivalen a los años 1940 y 1945. Son los años del holocausto. Lean allá los versículos. No quiero mencionarlos. Son muy fuertes. Son de los versículos más fuertes y duros que hay en la Torá. Pero justamente porque están esos versículos duros, correspondientes a esos años, es que lo que quiere indicarte es, como diciendo de Dios, vas en un proceso. La explicación del proceso la tengo yo. Y fíjense cómo termina todos los versículos difíciles. Diciendo a Kadosh Baruj Hu al final, en el último versículo, Anistarot Lashem Eloquenu, Vaniglot Lanu Vanenu Adolam. Las cosas ocultas, déjaselas a Dios. Y sigamos viviendo nosotros el mundo revelado. Es la respuesta que decimos cuando nos preguntan, ¿qué pasó en el holocausto? No sé, es de Dios. Pero yo nada más sé que Él me lo puso en el camino como un punto muy doloroso en mi historia. Y después, el siguiente versículo ya trata del año 1948, es decir, es del versículo 5705. Como ya saben, en el calendario hebreo, esta es la fecha que corresponde a esta fecha. ¿Y de qué habla ese versículo hermoso, post-holocausto? Empieza a aclararnos a Kadosh Baruj Hu y a decir, leámoslo. Y Dios volverá a retornarte con piedad y volverá a recogerte de todas las naciones a las que te esparció en ellas, y aunque estés del cielo, de ahí te recogerá. Aunque estés en los confines del cielo, lo más lejos, empezarás a llegar a la tierra de Israel. Y efectivamente es lo que pasó. Empezó todas las aliot a Eretz Israel en ese año, en el versículo correspondiente. No hay otro versículo que habla de eso antes. No hay 4 capítulos antes un versículo como esto. Solo el versículo que corresponde a los años 1945 en adelante. Y 1947, en ese año, las votaciones en la ONU. Y de nuevo, ¿qué dice ese versículo? Leámoslo.
Que estés disperso en los confines del mundo, de ahí te recogerá Dios y de ahí te reunirá. Y el versículo de 1948, el año que retornamos a la tierra de Israel, donde pudimos declarar la independencia de nosotros. Un versículo increíble. Y Dios te dará la tierra de tus padres y la heredarás y te beneficiará y te multiplicará en ella. ¿Cómo puede haber un versículo tan increíble, tan claro, justo en el año que estás gritando tu independencia en la tierra de tus padres, regresando a ella? Es un Waze donde Dios te dice, lee mis versículos y podrás entender por dónde andas. Quiero aclarar, no es así de fácil cada versículo, porque a veces lo dice claro, a veces insinuaciones, como vamos a ver más adelante, pero así son los versículos uno tras otro. Y en este versículo que habla, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Es el 7. El 7. Porque empezaron las guerras de la independencia del Estado de Israel. Y viene acá abajo y dice, tranquilo, te voy a ayudar a conquistarla. Voy a castigar a tus enemigos. Quiero que memoricen lo que les estoy diciendo, porque cuando lleguemos a los versículos que estamos viviendo, es muy importante esta parte donde hay malas noticias, ¿ok? Como holocausto. Y hay después buenas noticias de retorno. Y de la misma forma que se cumplió la mala, se cumplió también la buena. Y Dios te va comprobando versículo tras versículo cómo Él va de la mano entre el año que te lo dijo, que va a suceder, y el año que sucede. Solo en todos los versículos después, nada más Dios nos pide, te pido de favor, te voy a retornar a mi tierra, a tu tierra, a la tierra de tus patriarcas, al lugar sagrado, a la tierra santa. Te pido de favor, cumple las mitzvot, apégate en Dios. Leamos lo único que pide a Kadosh Baruj Hu como pago por el hecho de retornar a la tierra de Israel después de 2000 años de exilio. Guarden el pacto, respeten la Torah, vuelvan en Teshuvah, amén a Dios, cuiden las mitzvot, escojan el camino de la vida, porque esa será su bendición para que se alarguen sus días sobre esta tierra que Dios juró entregar a tus patriarcas. Ahora, miren el versículo de la guerra de los 6 días. Es el versículo correspondiente al 5727. Este año hebreo equivale a 1967. Es el año de la guerra de los 6 días. Una guerra que estábamos temblando qué va a pasar con nosotros. Temblando, que dijo Dios en ese versículo correspondiente a ese año. Leamos. Dios irá delante de ti y eliminará a tus enemigos y les harás como hicimos a Sihón y Og, los cuales Dios eliminó delante de ti. Fortalezcanse y no tengan miedo, no le teman al enemigo, ya que Dios camina delante de ti, no te abandonará y no te dejará. Anormal. Para mí anormal. Coincidencia, cero. Sigamos. ¿Qué pasó después de la conquista de Cisjordania y de muchos territorios en la guerra de los 6 días? Empieza un proceso de asentamiento judío en muchos lugares en Israel donde no teníamos acceso a ellos. Pertenecía a Jordania, pertenecía a Siria, y se inventa políticamente una palabra que se llama Itnahaluyot. Itnahaluyot quiere decir asentamientos de judíos detrás de la raya verde en territorios conquistados. Así se llama Itnahalut. El versículo correspondiente a los años de Itnahalut, mira lo que dice. Sé fuerte. Sé fuerte, tú pasarás a este pueblo a la tierra que Dios juró darles, y tú, Tangilena. Tangilena es una palabra en hebreo que justo viene de la raíz Itnahalut, Tangilena. Créanme que los que inventaron la palabra Itnahalut no pensaron en ese versículo o no lo coincidieron con el año. No se sabía esos datos en ese entonces. Pero a Kadosh Baruj Hu te lo pone las cosas más claras e imposible. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Quiero acordarme dónde estamos. La guerra de Líbano, 1981, equivaliendo al año 5740. Versículo
5740, no está tan agradable como fue la guerra del Líbano, el lodo del Líbano, que supimos entrar, no supimos cómo salir. Nos enrollamos allá en el fango del Líbano con muchos muertos, con muchas desgracias. Sí trajimos paz, o mejor dicho, perdón, silencio por unos años, no muchos, Y, pero sí fue duro. Y dice el versículo correspondiente a ese año. y ocultaré mi rostro de ustedes y serán atacados y se encontrarán con muchos problemas. Es lo que pasó. Misiles caían desde el norte, habían problemas. Repito, el Waze a veces te indica baches y a veces te indica flores. Y eso es el consuelo, que cuando ves un bache, sabes que va a haber un bache, pero cuando te dice tranquilo, vas a salir de este bache y lo que viene después es gloria, sigamos. Y ahí brinco muchos versículos, no todos los pongo, pero quiero darles aquí un ejemplo pequeño de la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003. Eso equivale al versículo 5763. ¿Qué dice ese versículo? Aparentemente nada que ver. Aparentemente un versículo bastante raro. ¿Dónde está? Perdón, David. Leamos el versículo que Nesher Yair Kino, como un águila volará a su nido. Habla de un águila que vuela. Shu vuela. ¿Qué águila? Pues resulta ser algo muy interesante. Que en esa invasión de Estados Unidos a Irak, la lucha era águila contra águila. Ya que el símbolo de Estados Unidos, también del ejército, es un águila. Y el símbolo de Saddam Hussein era un águila. Pero fíjense el versículo para que me entiendan. El pasuk dice que Nesher Yair Kino, como un águila volará sobre su nido. En la palabra, en ese versículo, si agarramos las tres letras de la palabra que está a la derecha y la primera letra de la palabra a la izquierda y la pegamos, forma la palabra Irak. ¿Lo ven? Irak. Como diciendo en el mismo versículo, cuando yo te hablo de águilas, para que no te equivoques y dudes si yo te estoy diciendo las cosas exactas, estoy refiriéndome a Irak. Eso es un ejemplo nada más de lo que encierran todos los versículos anteriores que les enseñé y todos los versículos de todos los años, donde muchos de esos versículos no estamos en el nivel, yo por lo menos, y capacitados con una visión espiritual profunda de lograr ver cuánto en cada versículo alude a lo ocurrido en el año. Lo vemos de forma general y global, pero a detalles, lo que está y debe de estar escondido en cada palabra, en cada situación. Pero no vamos a meternos en muchas explicaciones rebuscadas y códigos. No. Claro. Sigamos. Y pues ahí llega el problema palestino. Un problema que en los años correspondientes a las intifadas y a todo este sufrir tan grande con Gaza, Dios viene y nos advierte, algo muy claro. Hashem dice, mire, yo les pedí, retornen a mi tierra, pero respeten a mi tierra. Retornen a la tierra de Israel, pero es el país de ustedes, el país de los judíos, no es Europa. ¿Quieres vivir como Goy? Quédate afuera. A mi casa te estoy pidiendo que vengas y respetes mi hogar. Petición mínima del dueño de la casa. Ustedes, dice Dios con mucha molestia, me reemplazan en no Dios, así dice el versículo, como diciendo, me dejan a mí y van a buscar cosas que se creen dioses. Ustedes se creen dioses. ¿Cuál es el castigo en reemplazarme en no Dios? Yo les castigaré con un pueblo, no pueblo, un pueblo sin nación. ¿Cuál es el problema con Gaza? Que no es un país. Si sería un país, créanme que la guerra sería fácil. Aviones contra aviones, tanques contra tanques. Israel sabe guerrear. Y lo demostró contra grandes países. Pero contra un pueblo sin país, sin nación,
sin ejército, puro guerrilla. Con toda la tecnología que tenemos, ellos con sus cuchillos, coches bombas, con sus túneles, nos hicieron mucho daño. Y Akadosh Baruj Hu lo advirtió en ese versículo correspondiente. Como dice el versículo, ellos me reemplazaron con algo que no es Dios. Yo les provocaré, ¿qué? Provocaré con algo que no es un pueblo y lamentablemente lo estamos subiendo. ¿Y cómo va a atacar ese no pueblo? Miren lo que dice el versículo, sus métodos de ese no pueblo con los sufrimientos que deba causar. Perdón, David. El fuego quemará y arrasará con el campo y su cosecha, quemando montañas, globos incendiarios, lo que se conoce. Si se acuerdan los globos incendiarios, que ellos empiezan a poner globos que vuelen en el aire, esos globos viajan, caen en campos del pueblo de Israel y empezaron a quemar todos los campos. Terror. Malvadas les llegarán, que alude a los ataques con misiles, y con la ira de los que se arrastran en madrigueras, que alude a los túneles del terror. Ahí estará la espada, atropellamientos de la intifada y los cuchillos, y dentro de las casas habitará el miedo en los muchachos, bebés y ancianos. Créanme que parece que uno lee un reporte de noticiero actual. Si quisiera que alguien me describa en qué consiste los ataques del no pueblo, aquí está la lista. Escrita hace más de 3.500 años. Aclarándote, en estos años que aparecen estos versículos, es que vas a sufrir de este problema. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículos estamos? Hasta ahora, vimos que uno de los métodos de Akadosh Baruj Hu de explicarnos que estamos en un camino con baches y con flores, dependiendo de la época, dependiendo de las circunstancias, vimos que no está fallando el Waze. Año, versículo, año, versículo. Súbele un año, bájale un año, como les expliqué, la discusión de ahí en acomodar, pero no varía nada y no cambia nada. Aquí, en estos años, según mi cálculo, más o menos hace 2, 3 años, estamos entrando en un bloque de versículos, de 12 versículos, si el número no me falla, que que Jajamim discutieron sobre este bloque de 12 versículos, con quién Dios está hablando, con nosotros los judíos o con los enemigos. En este caso, ya sabemos con qué enemigo están hablando, ya Dios lo dijo en los versículos anteriores. Que sepan, no existe una discusión como tal en toda la Torah. En todos los 5.845 versículos, no hay discusión con quién Dios está hablando. Solo en este bloque de 12 versículos, que son los años que estamos viviendo ahora. Rabbi Yehuda dice, Dios está hablando con el pueblo de Israel. Rabbi Nehemia dice, Dios está hablando a los Goim. Vamos a seguir la línea que, según mi humilde opinión, por los acontecimientos, parece ser que esa es la línea. En el libro, como lo podrán ver en la página 260, por ahí, traje el versículo, cómo lo explica Rabbi Yehuda, cómo lo explica Rabbi Nehemia. Lo expliqué cuando escribí el libro, antes que empiecen los versículos. Ahora que ya entramos en estos años, abran el libro, no lo estoy inventando, lo escribí hace 2 años. Jajamim lo están aclarando de hace años, miles. Miren qué dice Rabbi Nehemia sobre los versículos correspondientes a estos años. Repito, es un bloque. En un bloque no hay numeración de versículos. Según mi opinión, aquí no hay numeración de versículos. Aquí hay un bloque que Dios decidirá cuándo lo aplica o cuánto lo estira. Pero miren los versículos correspondientes a estos años. Este bloque
le estoy de una vez enseñando según Rabbi Nehemia. Estaba arreglado con que se lea bien, había videos emocionantes, no sé qué quiere Dios, porque me lo hace, pero sabe lo que hace. Vamos a ver. Dice este versículo que este es del versículo del año 2022. Aproxi. Viene a Kadosh Bajú según Rabbi Nehemia y está hablando, aquí está el versículo de la derecha, en la explicación de Rabbi Nehemia, cómo Dios está hablando a los goim. Vamos a leerlo, por favor. Dios a los gentiles, ustedes enemigos de mis hijos, perdieron el juicio y no tienen buenos consejeros, ya que no saben entender correctamente los hechos que están ocurriendo. Si ustedes, amigos, Hashem está dirigiéndose a ellos. No se equivoquen en cómo están leyendo ustedes del mapa. Next. si ustedes los enemigos de mis hijos hubiesen sido sabios, sabrían las consecuencias de sus acciones, ya que, como dije, las abejas pican, dañan, pero terminan lastimando a sí mismas. Ahora, este es el versículo que corresponde a este año. El año pasado o este depende de las versiones. Miren lo que dice el versículo. Pregúntense, ¿cómo puede ser que el pasado mi pueblo los venció en los campos de batalla, siendo ellos minoría y ustedes mayoría? Y de repente uno de Es lo que ustedes... pasó en la guerra de los 6 días. Éramos poquitos contra millones y lo hicimos. Pregúntense, dice Dios a los goim, ¿cómo mis hijos antes vencieron a poquitos de ellos, de mis hijos, a muchos de ustedes y ahora, David? Y de repente uno de ustedes ahuyenta a miles de mis hijos y 2 a 10,000. ¿No se dan cuenta que esto no es normal? Y el motivo no es porque seas poderoso, sino porque te estoy usando para aguijonearlos y los entrego momentáneamente en vuestras manos. Dice el versículo, noticias de hoy. De repente se cambiaron las cosas y pocos de ellos alarmaron y asesinaron a cantidades que no se pueden ni entender cómo entraron. No se puede entender cómo mataron, cómo secuestraron, cómo se llevaron de regreso, dónde estábamos, qué nos pasó. Viene el versículo que habla de este año o del año pasado, dependiendo, porque ya van un año preparando el ataque. Y dice Dios, soy yo. Pero no se equivoquen ustedes, goim. No crean que es vuestra fuerza. ¿Por qué no se hacen una pregunta simple? ¿Qué está pasando aquí? Y miren lo que les viene, dice Dios. Si fueran inteligentes, deberían decir, el Dios del pueblo judío no es como el de nosotros. Al final castiga a todos los que hicieron maldad a sus hijos, como hizo a Paró, a Amán y a todos los imperios de la historia. Al final, nuestros enemigos harán calamidades en nosotros. Promete a Kadosh Bajú que eso es lo que va a pasar. Next. Y si preguntan, ¿por qué nos merecemos el castigo? Si al fin y al cabo nos estás usando, y Dios les responde, porque vuestras raíces provienen de la maldad de Sodoma y Gomorra. De ahí provienen vuestras uvas y vuestras intenciones. Sus uvas son uvas envenenadas, y el vino que de ellas obtienen solo acarrea amargura para ustedes. Habla del veneno, habla de la sangre mala de ellos. Son gente de sangre mala, dice Dios. Pregunta el Maimónides, la misma pregunta de este versículo, pregunta el Maimónides. ¿Y por qué Dios castigó a Paró si Dios mandó al pueblo de Israel a la esclavitud en Egipto? Y responde el Maimónides, por la maldad extra de Paró. Para cada acción corresponde una reacción y ustedes no paran de llenar su copa con vino venenoso y con ello provocan que al final tenga que cortar la cabeza de las crueles serpientes. Y es crueldad lo que estamos viviendo. Miren este versículo cómo va cerrando todo. ¿Ustedes creen que vuestra maldad se la lleva el viento? Pues no, la tengo guardada conmigo, resguardada en mis tesoros. Soy un Dios que al final todo paga mal por mal y bien por bien. No hay versículos como esos en toda la Torá. Quiero que me entiendan esto, Kaal Kadosh. No hay versículos como esos en toda la Torá. Que Dios se dirija al Goy. Y si agarramos este bloque, como el bloque de los años que estamos viviendo, bloque, no versículo por año, bloque, Dios está diciendo aquí lo siguiente, que la última vez que dijo algo así fue en la salida de Egipto. ¿Quién será en quien castigará y vengará todo lo que se hizo a sus hijos? Vean, leámoslo.
Y a todos los gentiles, soy un Dios que al final todo paga, mal por mal y bien por bien. Y a todos los gentiles justos que amaron, protegieron y apoyaron a mis hijos, les pagaré con mucho bien. Pero a todos los que todavía los odian, les llegará el día de ajustar cuentas. Entonces su pie resbalará, ya que ese futuro se está aproximando, y el día del juicio con sus decretos se apresura más rápido de lo que se imagina. Y esto quiero que sepan, Kalgodosh, y subrayenlo. En toda la Torah, ya que estamos casi al final de ella, ya no hay más acontecimientos. Estoy arriesgando toda mi carrera con esta frase que le estoy diciendo. No habrá más acontecimientos. Si seguimos el Waze, si yo que creo en lo que escribí en mi libro, y seguimos el Waze, ya es la última. Ya después de ella no hay versículos de bache. ¿Y cómo termina este último bache tan fuerte y tan doloroso? Dice Akadosh Baruj Hu. Leámoslo. No, la siguiente. No. Ustedes, enemigos de mis hijos, deben saber que el final del plan de la creación se está aproximando y viene junto con el juicio final, en el cual Dios traerá consuelo a sus súbditos y en ese momento demostrará que no hay en quién confiar ni en quién apoyarse más que en Él. Y el resultado del juicio causará que mis hijos les preguntarán a ustedes, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde está vuestro protector a quien le rezaron y de quien comieron de sus sacrificios y tomaron de los que le ofrendaron? ¿Por qué no viene y se levanta para ayudarlos? ¿A ¿Por qué dónde no? está? ¿A dónde está tu Allahu Akbar? Vamos a decirles a todos. A ver, porque Akadosh Baruj Hu dijo, yo lo voy a hacer. Yo, no, nadie más. Yo me voy a encargar de todos ustedes, promete Akadosh Baruj Hu. Arriesga Moshe, arriesga Dios, arriesga Jajamín, toda la Torah en estos versículos diciendo, es lo que va a pasar. Y en este bloque de años, que no puedo decir cuántos años es, porque no lo puedo saber, dice Akadosh Baruj Hu, lo vas a ver. Dije que va a pasar el mal y dije que va a pasar el bien, y de la misma forma que en los años que dije que va a pasar el mal, pasó el mal. Así que prepárense todo a Israel para los años que yo les dije que va a pasar el bien, va a pasar el bien. Y este bien no va a ser un bien normal, va a ser un bien que yo, Dios, dice a Kadosh Baruj Hu, lo voy a hacer. Finaliza. Llegó la hora de compensar y pagar. Con eso verán todos mis enemigos que yo fui siempre el Dios de la verdad y no hay conmigo ningún otro Dios existente en el mundo. Yo castigaré a los malos y daré vida y bondad a todos los buenos y curaré a todos los que amaron a mis hijos y nadie cambiará mis planes. Si todos los versículos anteriores hablaban de inventos tecnológicos, como van a ver, como vieron en el libro, si es que el hombre va a llegar a la luna, justo en el versículo que habla de la luna, si va a haber túneles, este versículo, en este bloque, habla de la revelación divina. Y verán todo el mundo que yo soy Dios. He aquí que alzo mi mano hacia el cielo en señal de juramento y digo, esto que digo será tan cierto como mi eterna existencia. Si es que decido sacarle brillo a mi espada y tomar en mi mano el mazo del juicio, esto causará que tome venganza de mis adversarios y de los que me odiaron. Ay, que sean nuestros días pronto, Hashem. Termina, David. Con mis flechas y espada castigaré el derramamiento de sangre de los muertos y cautivos. Y me Fíjense este versículo. Desde el inicio y cautivos de los enemigos de Israel. Y en verdad en hebreo lo que dice el versículo es Midam halal ve shivia. Y shivia es mujer cautivada. ¿Cuándo tuvimos mujeres cautivadas de Am Israel? ¿Cuándo? ¿Del 48? ¿Cuándo? Bailen y canten. Dice, yo voy a vengar los muertos y las cautivadas y los cautivados. Bailen y canten gentiles justos con mi pueblo, porque no estarán ustedes incluidos en su enojo, y llegó la hora de que Dios purifique su tierra y su pueblo. Y eso es lo que va a pasar, porque si hay gentiles buenos que se merecen la alegría, que se merecen en todo el mundo. Lástima, les preparé videos, pero ya se está estropeando esto. De todo el mundo, en París, en Estados Unidos, el apoyo de todo el mundo. Tanques de Am Israel llenos de flores y comida y banderas, con todo el amor y cariño de Am Israel. Am Israel es fuerte, Am Israel es poderoso, Am Israel no dejará
que nadie le tumbe. Duele hasta la médula lo que está pasando. Duele fuertemente todas las noticias que llegan de Israel y no paran. Y ahí, ojalá que ya pase un milagro y ya termine todo. Pero estamos en un bloque. En un bloque que Jajamín cerraron desde hace miles de años. Y nos dijeron, estos versículos son muy especiales. Son los versículos que indican en el Waze, estás llegando al destino final. Ojalá que sean estos ojos que lo vean. Y ahora lo que les dije al principio de la clase, vamos a pedirle a Kadosh Baruj con toda la fuerza que este bloque ya se cumpla. Vamos a rendirnos ante Dios, a rendirnos. Repito, créanme que tengo muchas posibilidades de palabras de decir. Tengo muchas posibilidades de hablar de lo que estuvo pasando en Israel antes. No es momento de hablar mal del pueblo de Israel. No es momento de sacar basura. Ahorita es momento de fuerza, ánimo y apegarse a Kadosh Baruj Hu. En uno de los videos, ¿saben qué? David, a mejor Dios quiere que el video sea mañana. Haremos una clase mañana para que les enseñe todos esos videos, para que vean el ánimo tan grande que hay en Israel. Por algo Dios hace las cosas. Ya van a ver que mañana habrán más noticias buenas. Y vamos a tener toda la fuerza y toda la energía de decir a Kadosh Baruj Hu, te pedimos nada más una cosa. Ese bloque que no le pusiste fechas, ese bloque que puedes estirarle y encogerle, por favor, Ribono Shel Olam, ya hazlo. Porque nosotros, humanamente, ya no sabemos qué hacer. Por una lógica. Si los soldados de Am Israel, si los pilotos de combate, cuando se acercaban a bombardear a terroristas a bases de lanzamiento de misiles y veían un niño árabe en la azotea, se echaban para atrás, sabiendo el gran riesgo que hay si no bombardea. ¿Qué será cuando nos pongan en la azotea nuestros niños que tienen en mano? ¿Qué piloto podrá bombardear? Y es lo que van a hacer esos malditos. Van a exhibir a los cientos, a 100 o 200, yo no se sabe el número, 130, 150, 200 cautivados que tienen niños, mujeres, ancianos, bebés, soldados importantes. ¿Qué pasa cuando te los pongan allá en las azoteas? Y te dirá, vamos, ataca. Dios, no sabemos qué se hace. Tú prometiste que te vas a encargar. Lo único que te pedimos todo, Amisai, con toda la fuerza, hazlo. Hazlo ya. Y como a ese bloque de versículos no le pusimos fecha, puedes hacerlo mañana si quieres. Y sí, lo puedes estirar, lamentablemente. Porque la Geulah Laron Jajamim tiene su tiempo y tiene su forma de acortarse. Vamos todos en la tefilá simplemente a acortarlo. Te pusieron un bloque de versículos sin fecha. Ahora, con las tefilot, tú vas a poner las fechas. Con la mitzvot que vamos a hacer, tú vas a poner las fechas. Con la Torah que vamos a empezar todo a estudiar, tú vas a poner las fechas. Tiempo de adelantar el mañana a hoy. Tiempo de decirle a Kadosh Baruj Hu, ya basta. Solo revélate. Solo haz tú el trabajo. Obviamente, vamos a cerrar esta clase sabiendo que nadie nos va a bajar la moral, a causarnos rendirnos. Nadie en el mundo, y que lo sueñe el que quiera de esos enemigos, vamos a decir, ok, nos vamos de Israel. Ok, ya, tomen el país. Eso no va a pasar. Es nuestro país, es nuestra Jerusalén, es nuestro lugar de Bet HaMikdash, es el lugar de nuestros patriarcas, es el lugar que nuestros profetas nos dijeron, versículo tras versículo, cómo va a ser nuestra llegada, cómo va a pasar, cuándo va a pasar. Ahí estamos. Eso que vuestros profetas les mintieron no es problema de nosotros. Eso que a ustedes le dijeron que nosotros nunca vamos a regresar no es nuestro problema de nosotros. Somos el pueblo eterno. Y contra el pueblo eterno nunca van a lograr hacer nada. ¿Dañarán? Sí. ¿Dolerán? Sí. Pero somos un pueblo que salimos de los crematorios y creamos el mejor país del mundo porque Dios está detrás de nosotros. Somos un pueblo que sabemos doler muy fuerte nuestros caídos, nuestros prisioneros, pero sabemos levantar cabeza y decir, Boreolam, solo tú.
Te damos la mano y te pedimos, guerrea por nosotros, defiéndenos, tráenos esa geulá maravillosa que, te lo digo Dios de tú a tú, la merecemos ya, la merecemos. 2000 años de exilio, Dios, no es fácil. 2000 años de sufrimiento no es fácil. 2000 años con golpes que nos dices y seguir creyendo en ti no es fácil, Dios. Y como te escribió un judío en pleno holocausto en la carta titulada Carta a Dios, Dios, sigo creyendo en ti, aunque hiciste lo imposible para que deje de creer en ti, Aquí estamos creyendo en ti, pidiéndote, Ribono Shel Olam, cumple tu palabra en la Torah, cumple esos versículos maravillosos, que sean nuestros ojos que lo vean. No quiero que este video lo vea mi bisnieto y dirá, mi abuelo lo dijo, mi tatarabuelo lo dijo, no. Que nosotros podamos aquí hacer una ciudad toda allá, o por Zoom o por Jerusalén. Yo les invito boletos a mi cuenta. Ahí bailaremos y diremos, ahí está. Sabíamos que el Waze nos está indicando que llegamos a nuestro destino. Y ahí, Besat Hashem, bailaremos la gloria y la alegría, diciéndole a Kadosh Baruj Hu, gracias. Gracias por revelarte, gracias por poner fin a la historia y empezar la gloria y la alegría. Y vamos a seguir con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucha tefila, con mucha Torah, con mucho abrazo a Kadosh Baruj Hu, con mucho abrazo uno al otro. Y lo vamos a lograr. Vamos a salir de eso victorioso. Bezrat Hashem Nenastzach es la lema de estos días. Muchas gracias.